La situación en general que enfrenta el país es atípica. Sin embargo, el estudio a distancia es una planeación que debe de organizarse más en actividades sincrónicas. Preste atención. ¿A qué nos referimos con esta frase? La atención no puede existir por sí sola. En el siguiente video exploramos las características que posee la atención, los tipos, los factores, los problemas y las estrategias de enseñanza-aprendizaje que pueden utilizar para cautivarla. ¿Qué es la atención? La atención es la capacidad de generar, dirigir y mantener un nivel de activación adecuado para procesar la información relevante e ignorar la que no es, para actuar en consecuencia. ¿Qué tipos de atención existen? Para entender cómo se podría cautivar la atención, veamos primero qué características posee la misma y qué tipos de atención se puede distinguir. Mencionemos 6 principales características de la atención. Primera característica, direccionalidad. La atención, según la dirección de procedencia de los estímulos, puede ser externa. ¿Qué sucede por los estímulos que proceden del entorno? Como por ejemplo, por un saludo que nos brinda algún amigo. O interna, relativa a los estímulos que proceden del propio individuo. Como por ejemplo, por alguna idea importante que surgió en ese momento en nuestra mente. Segunda característica, regulación. Según esta cualidad, la atención puede ser voluntaria o activa. Es la que requiere de un esfuerzo mental para movilizarla, como por ejemplo, la que ejercemos para seguir la explicación de un profesor durante una lección. O involuntaria, pasiva, asociada con los estímulos que por sí solos son capaces de atraer nuestros recursos atencionales, sin requerir ningún esfuerzo por nuestra parte, como por ejemplo el pitido de un tren cercano. Tercera característica, amplitud. Refleja la cantidad de información y tareas que podemos atender de manera simultánea. Según esta característica, la atención puede ser amplia, la que permite percibir varios estímulos a la vez, como cuando estamos conduciendo un carro, escuchando noticias por radio, observando las señales de tránsito y fijándose en el paisaje y la disposición de otros carros alrededor nuestro. O puede ser estrecha, cuando el individuo atiende a una única tarea y bloquea el resto de distractores. Por ejemplo, cuando observamos por medio de un microscopio una muestra de un tejido. Cuarta característica, sostenibilidad. En ese sentido, dependiendo de la capacidad del individuo para enfocar por un mayor o menor plazo de tiempo sus procesos cognitivos en la realización de una determinada tarea, la atención puede ser sostenida. Por ejemplo, cuando una persona está jugando en una videoconsola Super Mario concentradamente por varias horas seguidas. O la atención puede ser insostenida, cuando por ejemplo pasamos nuestra mirada por un paisaje sin detenerse en ningún detalle. Quinta característica, focalización, oscilación o desplazamiento de la atención. Es la capacidad de poder cambiar el foco atencional de un evento a otro. También podemos hablar de la alternancia de la atención, es decir, la atención alternada se produce cuando realizamos más de una actividad al mismo tiempo y ambas o todas las actividades demandan los mismos tipos de recursos cognitivos. Por ejemplo, cuando estamos preparando un informe en el que sintetizamos diferentes múltiples fuentes de información. Sexta característica, intensidad o control o tono atencional. Es la cantidad de recursos atencionales que se prestan a un determinado estímulo, pudiendo realizar tareas prácticamente sin prestar atención, como tareas automáticas, como por ejemplo cambiar las marchas de un automóvil cuando andamos por la ciudad.
y otras que exigen altos recursos atencionales, como tareas controladas, como por ejemplo cuando estamos cocinando un platillo nuevo, utilizando un recetario para avanzar paso a paso. Para nosotros como profesores, también es muy importante conocer que existen además factores que inciden en la atención. A estos se le llaman factores externos y factores internos. Entre los externos podemos encontrar factor tamaño. Un estímulo de mayor tamaño atrapa más recursos atencionales. Otro estímulo, color. Los estímulos que presentan color son más llamativos en comparación con los de tonos blanco y negro gris. El factor contraste. Los estímulos que destacan por su contraste entre un conjunto llaman más nuestra atención. Factor intensidad. Cuanto más intenso es un estímulo, es más probable que le prestemos atención. Factor movimiento. Estímulos en movimiento captan más la atención que los que permanecen estáticos. Factor cambio. Si aparece un estímulo diferente que rompe con la dinámica, nuestra atención se dirigirá a nuevo estímulo. Factor novedad. Estímulos más novedosos o raros atraen en mayor medida nuestra atención. Y factor emocionalidad. Tanto los estímulos positivos como negativos atraen la atención en mayor medida que los neutros. Entre los factores internos, mencionemos los siguientes. Factor estado orgánico. Es el estado físico que influye mucho. Por ejemplo, el cansancio, malestar, fiebre, dificultarán la movilización de la atención. Pero los estados relacionados con la supervivencia, como los estímulos dirigidos para saciar la sed o hambre, atraen en mayor medida los recursos atencionales. Factor intereses. Nos concentramos más sobre aquello que es de nuestro interés. Factor emoción. Lo que provoca mayores ánimos positivos contribuye a focalizar la atención, pero los ánimos negativos la dificultan. Factor esfuerzo requerido. Las personas realizan una evaluación previa del esfuerzo que requiere la tarea y dependiendo del mismo, la atención se atraerá en mayor o menor medida. Curso del pensamiento. Cuando el pensamiento sigue un curso determinado, basado en una idea concreta, la aparición de algún estímulo relacionado con ella captará nuestra atención. Ahora hablemos sobre los tips que podrían servir para cautivar la atención de los estudiantes. Primero, contar con una buena planificación y ejecución didáctica. Es decir, que nuestras lecciones, que nuestras sesiones tienen una estructura clara con inicio, desarrollo, feedback o realimentación y la parte conclusiva o final. Otro tip es considerar la ZDP o zona de desarrollo próximo de los estudiantes. Implicar a los estudiantes en las actividades de aprendizaje que se ubican en una zona cognitiva que se encuentra entre lo que ellos ya saben y pueden hacer por sí solos sin dificultad y aquello que aún no pueden realizar por falta de algún conocimiento. Es decir, debemos implicar a los estudiantes en las tareas que ellos pueden realizar con buen pronóstico de éxito, pero utilizando andamiaje, diferentes recursos de apoyo entre los que está el profesor y sus compañeros. Otros tips: procurar un avance lógico en el desarrollo del pensamiento. Resaltar la utilidad, motivar la importancia profesional, social y personal de la información que se está estudiando.
Destacar la novedad, la aplicabilidad y exclusividad del material que se estudia. Salir de la monotonía. Usar métodos variados, consistentes con los objetivos y contenidos formativos. Promover e incrementar la participación de los estudiantes. Utilizar métodos activos, colaborativos, que implican y dan responsabilidad al estudiante. Proponen retos y estimulan curiosidad, como análisis de casos, resolución de problemas reales, trabajo en proyectos, clase invertida, etc. Incluir momentos de dramatización, simulacro. Recrear una situación de análisis donde se implica un problema o dilema ético, por ejemplo. Introducir elementos lúdicos. Crear situaciones de competición que hay que utilizar con cierto cuidado. Apelar a las inteligencias múltiples, por ejemplo, inteligencia visual, utilizar infografías, mapas mentales, mapas conceptuales, entre otros. Uso de la tecnología en el proceso. Los estilos de aprendizaje y la tecnología juegan un papel importante en este proceso. La planeación, la realimentación y el balance deben ser parte del constante cambio y modificación para cautivar esa atención, así como el diseño de actividades y materiales que apoyen el proceso de enseñanza-aprendizaje. Recordemos que podemos disponer de aplicaciones que ofrece el TEC Digital como Foros y Gap, que incrementan esas experiencias, así como un ordenado diseño del portal del curso, que facilitará la aceptación del contenido en el estudiante al crear un ambiente donde se definen las reglas, las instrucciones y los roles de cada uno de los integrantes del curso. Esto hará que el objetivo del curso y el aprovechamiento de los materiales sea mayor al mostrar fluidamente la información que cada uno necesita sin afectar su atención. Otros tips para cautivar la atención. Incorporar elementos interactivos en el material para que los estudiantes indaguen, resuelvan, solucionen. Por ejemplo, videos interactivos o imágenes interactivas. Combinar los monólogos con diálogos y conversatorios. Realizar preguntas retóricas en momentos clave. Usar polémica. Proponer para un fenómeno conocido una valoración radicalmente diferente. Incluir los proverbios, dichos populares, frases célebres, citas de los personajes destacados. Saber guardar pausa. Intercambiar papeles. Profesor-estudiante. Aprovechamiento de que lo primero y lo último siempre llaman más la atención. Recordar la diferencia entre explicar y enseñar. No olvidar una buena actitud, humor, empatía y cortesía. Recuerde que ante cualquier duda, el equipo del CEDA y el TEC Digital ambos estamos disponibles para colaborar en el crecimiento profesional y ser mejores TEC.